Internet a través de la colaboración con la academia. Lucas, el control. Gracias. Ok, vamos a probar un poco. Ok, bien. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por quedarse a escuchar la charla. Yo les voy a presentar un poco de nuestra experiencia trabajando desde la Universidad de Montevideo, pero también de la Universidad de la República, y cómo fue generándose sinergias con otras instituciones, como es UniSP, la Telefónica de Uruguay, y en particular en el caso con la CNIC. Entonces, nuestro trabajo está orientado al protocolo BGP y cómo, digamos, mejorar el uso, entenderlo mejor, cómo nos puede ayudar ese entendimiento a diseñar mejor una red. Claramente, esta es como la base de un mundo hiperconectado en el que estamos viviendo hoy, que tenemos la capacidad de innovar en estas áreas y es crucial justamente no solo para el lado académico, sino para el desarrollo económico y social y tecnológico de la comunidad, ¿no? Entonces, esta es una experiencia de colaboración entre la academia y, digamos, el resto de la sociedad. A ver. Okay. Tenemos, en realidad, desde la universidad trabajamos con mucha cooperación con las empresas, no solo las relacionadas con Internet, claramente, y distintos ejemplos de innovación tecnológica conjunta, de desarrollo de soluciones a veces para resolver desafíos que no son tan triviales, tan empaquetados, ¿no? De que uno compra el producto, instala y ya, ¿no? Y ya resuelve, ¿no? Y también se han creado, incluso nos hemos postulado más de una vez a proyectos de investigación de esos fondos concursables que ofrecen en particular instituciones gubernamentales u otras, como en el caso de los fondos FRIDA también, ¿tá? Y también hemos participado o fomentado la creación, por ejemplo, de hackatones, donde interviene la industria, la academia, y bueno, y surgen muchas veces también startups de esas experiencias. Y por último, ni tampoco no menos importante, el tema del mentoreo, ¿no? De ayudar a otros, digamos, a crecer y a establecerse y a desarrollarse su experiencia, digamos, de innovación en lo que es el mundo de tecnologías. En particular, bueno, ahora sí, vamos al grano, vamos a hablar sobre BGP. Esto, digamos, comenzó hace tiempo, por allá por el 2017, 2018, empezamos a trabajar en lo que era en la mejora del diseño, de la topología, digamos, de la red IBGP, de UniSP, ¿no? Y para eso necesitábamos entender mejor lo que era cómo funciona BGP, cómo se propaga la información dentro del ISP, cómo le llega a cada uno de los routers, ¿no? Y los problemas que a veces potencialmente esto pueden generar, ¿no? Y también los aspectos de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de la disponibilidad, la integridad, etc. Entonces, la primera parte de este trabajo se inició justamente, como le decía, de entender mejor cómo organizar dentro de lo que sería un sistema autónomo, y en ese momento lo que nos interesaba era cómo elegir los reflectores de ruta y cómo establecer las sesiones BGP entre, ¿no?, los distintos nodos de esta red, ¿tá?, de modo de preservar, obviamente, que la información llegara a todos los routers,
pero por otro lado, digamos que fuera más performante, más eficiente, ¿no? Esto es un paradigma nuevo, o relativamente nuevo, ¿no? O sea, inicialmente teníamos una malla, digamos, un grafo completo, diríamos, en términos matemáticos, donde todos los nodos están interconectados, pero esto genera mucho tráfico y hace a veces difícil la administración, por lo cual el tema del uso de los reflectores de ruta en su momento planteó una alternativa, pero también desafíos, porque muchas veces por una mala configuración se generaban problemas, ¿no? De no llegar a toda la información a todos los routers, ¿no? Entonces, en esto, digamos, lo importante es basarse en el algoritmo de decisión, ¿no? De cuál ruta elegir, ¿no? Que eso está establecido en el RFC correspondiente de BGP, y también basándonos, digamos, en lo que sería la red subyacente IGP que tiene, digamos, el sistema autónomo en cuestión. Entonces, termina siendo un problema de overlays, digamos, están conectadas varias capas y están interrelacionadas en su funcionamiento. Para resolver eso, en su momento estuvimos haciendo varios modelos matemáticos, básicamente de investigación de operaciones, o sea, de optimización lineal, donde se plantearon distintos escenarios, por ejemplo, sobre IP puro y luego sobre MPLS también, y teniendo en cuenta también temas de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si cae un nodo? ¿Qué pasa si cae un enlace? Porque ese es el problema de cuando elegimos poquitos routers que reciben la información, que son los reflectores de ruta, si nos quedamos con uno solo, está todo bien porque hay mucho menos tráfico, pero si cae es un problema, ¿no? Así como los enlaces. La información la tuvimos en ese momento de un ISP, digamos, donde tenía la información de la red interna. Y en base a eso, digamos, más allá de los modelos matemáticos que fuimos desarrollando y que colaborativamente fuimos discutiendo con este proveedor para ver su implantación o si les era conveniente de acuerdo a su realidad, también obtuvimos algunos resultados secundarios en ese momento que vimos que fueron cobrando importancia. Por un lado, definimos lo que se llama el árbol de prefijos, que es como se va armando, digamos, todo el espectro de las direcciones IP, digamos, y prefijos que se van difundiendo a través de Internet. Y qué altura tenía ese árbol, en definitiva, ¿no? Era importante saberlo porque eso implica después cómo se van a distribuir la información. Y por otro lado, introdujimos el concepto de clases de prefijo que en aquel momento estaban basados en los ASBRs. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un prefijo que viene por, como dice bien el ejemplo, ¿no? El router de borde 1 o el router de borde 2, y otro prefijo viene o por el router de borde 2 o el router de borde 3, serían dos clases diferentes. Pero todos los prefijos que cumplan con esas condiciones los podemos agrupar. Entonces, como consecuencia, digamos, pasamos en aquel momento, año 2020 estoy hablando, de más de 9 millones de updates, que era lo que recibían en ese entonces. Con el proceso de decisión de BGP pasamos a unas 800.000 prefijos. Luego, los que descartamos, lo que son de muy baja especificidad, ¿no? Pasamos a 750.000, seguimos teniendo mucha cosa como para tratar de modelar solo con eso, pero aplicando, digamos, en aquel momento eran 7 ASBRs, luego 10, ¿no? Fue como creciendo la red, aplicando, digamos, el concepto de clases de prefijo, en aquel momento nos quedamos con 27. Era un número mucho menor que los 800.000 originales. Entonces, con 27 prefijos podíamos explicar el comportamiento de cómo llegaba a Internet. Entonces, esto realmente reduce en varios órdenes el tamaño del problema que tenemos que atacar. Y la otra cuestión es que, además, hay como una gran concentración, o en su momento observamos una gran concentración de la mayor parte de
digamos, de 6 de las clases tenían el 80% de los prefijos. Seguimos trabajando años siguientes con nueva topología, la red creció y de todos modos, por más que de repente la red se duplicó, como esto vimos, ¿no?, en la transparencia anterior que tenía lo del árbol, potencialmente tenemos 2 a la n-1 clases, o sea, podría crecer en forma exponencial. Si yo paso de 10 a 20 clases, teóricamente podría llegar a tener 1 millón, ¿no? De 10 a 20 ASBRs podría tener 1 millón, porque son 2 a la 20 menos 1, pero en realidad quedó en unos cientos, ¿no? Entonces, eso como que ratificaba nuestra teoría, que parecen bastante, pero son mucho menos que los cientos de miles, ¿no?, o 1 millón, digamos, de clases. Bueno, seguimos avanzando, después se introdujo otro concepto. Todo esto veníamos trabajando después con una estudiante de maestría, que está a punto de terminar la maestría, que dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir caracterizando la red aún sin disponer de la información interna? Porque no siempre los ISP vienen y dicen, toma, mira mi topología y puedes correr tus modelos matemáticos, ¿no? Entonces dijimos, ok, podemos empezar a mirar otro tipo de información. En este caso, digamos, ¿de dónde vienen estos prefijos? Eso lo vemos porque uno de los atributos más importantes que tenemos en BGP es el AS-Path, ¿no? Entonces ahí vemos por todos los AS por los que va a ir pasando, que además es re importante porque sirve para la prevención de loops, ¿no? Pero también nos sirve para tener una idea de cuál es la ruta y más que nada cuál es el origen. Entonces acá la clasificación de clases es un poco diferente, ¿no? Es información que viene en los BGP updates, ¿no? Y en base de eso podemos obtener distintas cantidades, distintas formas de las clases. Lo interesante del asunto que para las mismas redes que vimos en el concepto anterior, se corrió, digamos, los algoritmos para tratar de deducir esta cantidad de clases y nos dieron números similares y estamos midiendo de otra manera, ¿no? Hicimos distintos ensayos y la cantidad era análoga y también se da esto de que unas pocas clases concentran un porcentaje importante de lo que son los prefijos que circulan, ¿no? Con eso tenemos algunas publicaciones, también hubo un trabajo que se presentó en un LACNIC pasado en el 2022 en Colombia. Y bueno, después de esto dijimos, ok, hay que modelar de alguna manera el trabajo, cómo es un ISP, para ver si un ISP tipo, digamos, podría, podemos estudiar la cantidad de clases. Entonces empezamos a indagar lo que es las fuentes de información, que obviamente la fácil es cuando viene del propio ISP, pero si no, la verdad es que hay muchos repositorios disponibles en Internet que tienen información muy útil, ¿no? Por ejemplo, de ruteo, ¿no?, como RIPE, RIS y RootViews, o tenemos algunas teorías y alguna información en CAIDA, ¿no?, algunos conceptos de cómo se relacionan, nos ayudan a entender cómo se conectan los sistemas autónomos entre sí, las relaciones entre ellos. También hay, tuvimos que hacer algunos modelos, digamos, y estimaciones. Por ejemplo, ¿qué cantidad de ASBRs podrá tener este sistema autónomo, ¿no? ¿Dónde se conectan los proveedores de ese sistema autónomo? Porque el sistema autónomo es autónomo, pero está conectado a uno o más o n, ¿no?, proveedores posibles o pares, ¿no? Entonces, ¿qué clase de vínculo tiene? ¿Cómo se conectan, ¿no? ¿Cómo se conecta en un IXP? Porque eso también son actores muy relevantes en la realidad actual de Internet, ¿no? Hay muchas conexiones allí. Y, bueno, ¿cómo se reconecta con el resto de los pares? Y, por último, una vez armado este modelo teórico, digamos, con algunos supuestos, digamos, pero básicamente basado en información públicamente disponible,
y a la utilización, en caso de la información no la tuviéramos, armamos, digamos, redes y con eso calculábamos las clases. Allí lo que se hizo fue constatar, digamos, con José, nuestro estudiante de maestría, digamos, cómo se daba el modelo teórico con el ISP, que sí teníamos la información. Entonces vemos, la red ha ido creciendo de ese ISP, se ha duplicado, digamos, es importante, pero también vemos en la forma de nuestras estimaciones en base a la información pública que se ve de ese ISP en estos repositorios que hemos hablado, que nos da, digamos, el número de clases estimado de cada uno. Entonces, vemos que es bastante cercano, con bajo margen de error. Por otro lado, que las clases, hay unas pocas clases, concentran otra vez la mayor cantidad de los prefijos, que es un comportamiento que ya lo habíamos visto, ¿tá? Y bueno, esto todo, digamos, yo les conté, fue también a través de aleatorización y con varias corridas, digamos, o ejecuciones del mismo algoritmo para tratar de estimar esos parámetros, ¿tá? Y la desviación estándar está dentro del en torno del 27%. Bien, a modo de conclusión y trabajo futuro, digamos, esta es una demostración, digamos, de una colaboración interinstitucional, donde hemos trabajado con instituciones que trabajan en la industria, con la academia, con más de una universidad participando también, y también nos ha ayudado, tenemos que agradecer también a la CNIC, que también nos ha aportado información y también nos ha ayudado financieramente para colaborar con este proyecto. Por otro lado, introdujimos esto de los conceptos de clases, que también, digamos, la importancia de esto es de tratar de simplificar esa realidad súper compleja que es todas las cantidades de updates, de BGP updates que tenemos en la red, para tratar de poder modelar mejor nuestras redes y entender mejor cómo circula, digamos, esa información dentro del sistema autónomo. Así que la idea es seguir continuando sobre esta línea y introducir incluso algunos aspectos de cómo impacta algunos temas de seguridad que eso lamentablemente estamos necesitando, digamos. Este es el tema candente hoy en día, ¿no? Y de acuerdo a las técnicas disponibles que se están desarrollando. ¿Preguntas? Ok. Bueno, muchas gracias. Tienen correo si quieren contactarse.